Bien, y en nuestra sección de entrevistas vamos a conversar de un tema que viene tratándose toda la semana, justamente de la muerte de los dos jóvenes en el restaurante McDonald's, como siempre, y criminalista el doctor Chirinos Castro, con quien vamos a conversar de este caso que está sonando bastante en nuestro país. Doctor, bienvenido una vez más y por favor coméntenos desde el punto de vista forense y criminalístico qué habría pasado en este caso, en la muerte de estos dos jóvenes en el restaurante McDonald's. Gracias, Gabriela. Es sorprendente cómo en una muerte violenta, por los medios de información, los medios de prensa que podemos ver, no existe una intervención de escena de crimen adecuada. No vemos aislamiento de la zona, no vemos protección de la escena, o en su defecto, no se ha salido a la prensa este tipo de información que podemos ver en otros casos en donde sí se ve en aislamiento de la misma escena para un estudio adecuado. En prensa no hemos podido observar Hay mucho hermetismo. nada. Y más que hermetismo podría decirte de que al parecer solamente hubo levantamiento de cadáver por lo que se observa en estos medios y bueno, y nada más el tema. Es importante saber, como se suele decir en el mundo criminalístico, se tiene que haber una intervención de la escena adecuada, porque es lo que nos va a permitir dar un diagnóstico, una conclusión médico-legal. Hasta el cansancio se dice, Wilder Calawi refiere que un 60% del diagnóstico de la conclusión médico-legal está en la escena del hecho, y lo cual muchas veces, como en este caso aparentemente, no se ha respetado. Entonces es sorprendente este tipo de manejo de la escena. Luego de ello, en el caso de que sea esto una electrocución, una muerte por electrocución, hay que saber que la muerte por electrocución es una muerte traumática, y como toda muerte traumática tiene una alta mortalidad en cuanto a la índole de electrocución. Se hizo estudio en el Perú en el 2006, del 2006 al 2011, en cuanto a occisos que tuvieron causa de muerte por electrocución. Hubo 116 casos en la morgue central de Lima, probablemente sean casos de la ciudad de Lima, y en donde casi 108 víctimas fueron varones, el resto mujeres. ¿Y a qué se dedicaban estas personas que tuvieron estos accidentes, podríamos decir? Fueron gente que laboraba como electricistas en estas empresas, en algunas empresas, y el resto eran área de construcción. Solamente 2 casos hubo que fueron presunto homicidio. Entonces podemos notar que tienen que estar vinculados con el tema de energía. Doctor Chirinos, ¿qué peritos, qué especialistas forenses son los que se involucran en un caso por muerte con descarga eléctrica? Se tiene que iniciar la escena del hecho con la intervención de los peritos en el crimen. Obligados, los peritos en el crimen tienen que estar para ver en dónde se produjo la muerte y qué agente y qué elementos hay de la escena que pueda integrar en este caso. Posterior a ello, tenemos los médicos legistas, los cuales van a tener que determinar los signos macroscópicos como microscópicos que van a permitir identificar que ha sido una muerte por electrocución. Signo macroscópico como por ejemplo va a existir los signos de descarga o el punto de entrada de descarga eléctrica. Asimismo también va a haber signos de petequia miocárdica, signos de edema pulmonar, signos microscópicos como por ejemplo edema cerebral, problema de necrosis tubular aguda, hemorragia pulmonar. Estos signos, tanto macroscópicos como microscópicos, encontrados por el médico legista, nos van a dar un diagnóstico ya fehaciente en cuanto a una muerte por electrocución. Y esto es un diagnóstico y un trabajo de equipo, en definitiva, lo cual se realiza en la morgue central y que es en un protocolo de necropsia que demora aproximadamente 2 horas, 2 horas y media, con posterior a los exámenes de laboratorio o de anatomía patológica que se realizan para complementar estos diagnósticos. Doctor, aparentemente la familia de los jóvenes fallecidos solamente está dependiendo de los peritos oficiales.
sería bueno que ellos cuenten con peritos de parte también, porque ellos están exigiendo que les puedan decir por cómo fallecieron los jóvenes. Hasta el momento no hay un comunicado oficial, tampoco se han facilitado los videos del local donde se habría registrado los hechos, ¿no? Esperemos pues que la familia pueda tener la facilidad de contratar peritos de parte, porque por lo que usted nos comenta, esos detalles muchas veces los peritos oficiales no los tomarían en cuenta. Esperemos que sí. Aquí va algo muy importante que acaba de mencionar Gabriela. Muchas veces cuando hay noticias de índole nacional, en donde a veces va a salir a flote en cuanto a temas de escándalo, se interviene en algunos ministerios, no vamos a hablar qué ministerios, pero intervienen y hacen inclusive investigaciones de oficio, y en este caso no hay ningún ministerio que hemos notado que ha hecho una intervención. Ojo, y en definitiva es importante la participación de peritos de parte, pero también hay que tener en cuenta de que la defensa pública cuenta con peritos de parte, que son los abogados de oficio que se llamaban anteriormente. Ellos tienen peritos de parte en Lima, los cuales han podido intervenir por parte, valga la redundancia, del Estado, para poder verificar, controlar todos estos hallazgos macroscópicos, microscópicos y de escena del hecho, y poder determinar si estos jóvenes fallecieron por electrocución. Entonces, sorprendentemente, a veces el sistema, podemos decir así, de nuestro país, para algunas noticias como que hace los llamados, toma los casos de oficio y en otros no. Y acá tenemos un caso en donde han podido participar los peritos de parte de la defensa pública que pertenecen al Ministerio de Justicia. Doctor, usted por su experiencia, a estas alturas, después de haber ocurrido el hecho, ¿ya se debería de contar con un informe pericial? El diagnóstico de muerte de todo occiso que llega a medicina legal es a las 2 horas y media de iniciar la necropsia. Si existe un diagnóstico a determinar, como nosotros mencionamos los médicos forenses, o a determinar por laboratorio, ese diagnóstico complementado en los días posteriores ya se debe tener, inclusive mencionaba al inicio de síntomas, de lesiones macroscópicas, que solamente el médico legista al observarla, al hacer la necropsia, al hacer las incisiones de la necropsia, puede observar estas lesiones. Se observa signos petequiales a nivel miocárdico, se observa edema coagulativo a nivel de piel, se observa signos necróticos de ingreso y descarga, edema cerebral, ya tiene un diagnóstico que es muerte por electrocución a confirmar por laboratorio, por anatomía patológica. O sea, no es necesario, digamos, un diagnóstico tan exhaustivo como para poder arribar a una conclusión médico-legal. Ya se debe tener los resultados, definitivamente. Esperemos, pues, doctor, que se puedan conocer lo más pronto, porque eso es lo que más exige la familia, y ahora todo el Perú que está expectante a cuál habría sido la causa de la muerte de estos jóvenes también. Yo invocaría finalmente a que los peritos de parte de la defensa pública que se encuentran en Lima, y que el sector de la defensa pública de oficio pueda participar con sus expertos, apoyar a estas familias que han sido afectadas con esta muerte fortuita, fatal y de causas definitivamente muy funestas para todos. Ojalá, doctor, que sean escuchados esos petitorios y que pronto podamos tener noticias para que esos jóvenes puedan descansar realmente en paz también. Gracias por su sintonía, y con nosotros será hasta el día de mañana.